Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Don Jesús, bienvenidos a esta casa, académicos, autoridades, amigos. Se celebra una conferencia conjunta de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y de la Academia Sevillana. Quien tendría que estar aquí presidiendo es la presidenta de la Real Academia, por razones de salud, pues no ha podido estar en esta tarde con nosotros y soy yo quien estuvo en su. Esta casa, el Colegio Notarial de Andalucía, está especialmente orgulloso de que se celebren estas conferencias, estos actos conjuntos entre la Real Academia y la Academia Sevillana de Notariado. La Academia Sevillana de Notariado es parte del Colegio Notarial, está en su propio organigrama, y la Real Academia tiene su sede y su casa aquí. Esta es su casa y así lo sentimos los. Viene hoy a disertar sobre un tema bastante particular e interesante, don Jesús María García Calderón, extremeño, que no solo es fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sino, como le comentaba antes de entrar aquí, también es escritor y poeta. De hecho, si lo buscan ustedes en Internet, les va a aparecer como primera y más importante dedicación la de la literatura. Va a hacer la presentación de don Jesús, la va a hacer el presidente de la Academia Sevillana del Notariado, don Francisco Álvaro de Murriza, y le agradezco su presencia y me congratulo de que esté hoy entre nosotros un cuasi paisano extremeño, porque yo empecé el ejercicio de carrera profesional en Extremadura, hemos estado hablando con antes de empezar, y guardo magníficos recuerdos de aquella tierra, porque de aquella tierra no solo da gente trabajadora inteligente, sino que en general da gente bastante buena. Aquí tenemos a don Jesús, que nos va a dedicar hoy con su conferencia. Así que, sin más, don Francisco, tiene usted la palabra para presentar a don Jesús María García Calderón. Bueno, muchas gracias, señor decano. Pues lo hemos tenido aquí a Jesús hace muy pocas semanas, ¿no? En la presentación de un libro, el actúo entonces como presentador de un libro sobre la Semana Santa de un arquitecto y pintor jienense. Y bueno, pues ahora repite para darnos la conferencia sobre el contenido de un libro que ha publicado, La Era de los Nombres Ocultos, sobre la intimidad vencida y la identidad digital. La personalidad de Jesús es poliédrica porque es poeta, lo decimos en primer lugar porque tiene una trayectoria poética desde que lo conozco, desde el año 86 o 87 que nos conocimos, a través de todos sus sucesivos destinos como fiscal. Ha sido fiscal superior de Andalucía y durante muchos años. Y también es coleccionista de artes, es académico de la Academia de Bellas Artes de Granada, también de la Jurisprudencia de Granada, de la de Extremadura, es correspondiente de la Academia de Sevillana, también dio su discurso de ingreso aquí hace unos años. Entonces es una personalidad. Y luego tiene algunas cosas pues, muy secretas, que es, por ejemplo, en la forma de su escritura, ¿no? Pues es una escritura especial. O sea, sus versos hay que leerlos escritos por él a mano. En Facebook tenéis la posibilidad de hacerlo. Y bueno, entonces, pues nada más de dejarle la palabra a él y bueno, pues muchas gracias por seguir visitándonos con asiduidad aquí a Sevilla. Gracias. Bien, excelentísimo señor y señoras y señores académicos, queridos amigos, muchas gracias por tus palabras, Paco.
Para mí es una enorme satisfacción volver a comparecer en este salón donde tuve la oportunidad de leer mi discurso de ingreso como académico correspondiente de esta corporación. En aquella ocasión me contestó don Alfredo Flores, mi compañero y mi jefe durante muchos años en la Fiscalía de Sevilla, y por eso cuando vengo aquí a este delicadísimo salón, pues siento una gran satisfacción y un gran placer. Yo les voy a hablar de la génesis de un pequeño ensayo que lleva como título La era de los nombres ocultos. Había preparado una presentación, pero la nobleza del espacio no nos permite ponerlo sobre una pantalla. Y entonces por eso hemos optado por fotocopiar la presentación para que puedan seguir mis palabras viéndolo en el papel, ¿no? Y de esa manera se haga más llevadera y menos tediosa mi exposición. La era de los nombres ocultos surge como una idea que me aparece al tener contacto con algunas obras de filósofos contemporáneos, y el primero que quiero citar y al que dedico la primera diapositiva es Claudio Magris. Claudio Magris, el gran escritor de Trieste, Premio Príncipe de Asturias, publica hace unos años, yo creo que hace unos 15 años, un ensayo que lleva el título Ante la ley. Yo les recomiendo a todos ustedes encarecidamente que lo adquieran y que lo lean. Es un ensayo de 80 o 90 páginas donde pone de manifiesto algo fundamental, y es la necesidad de que los juristas recuperen el mundo humanístico. Él señala que las grandes tensiones, las grandes dificultades de nuestro tiempo se van a dar en el campo del derecho, y que le corresponde a los juristas, por su especial capacitación, por las puntualizaciones que pueden hacer a lo que escriban los filósofos, los que tienen que asumir el reto y la responsabilidad, en cierto modo, de filosofar. Siempre ha habido grandes filósofos del derecho, pero Claudio Magris lo pone de manifiesto enfáticamente y ya nos indica que el derecho está entrando en territorios en los que nunca entraba: en la intimidad del hogar, en la intimidad de la alcoba conyugal, en el patio del colegio, por el matonismo escolar, el acoso, y pone de manifiesto la necesidad de que la sociedad de nuestro tiempo se nutra de juristas humanistas que puedan abordar las grandes dificultades de nuestro tiempo y los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Cuando yo leí este ensayo, hace ya algunos años, comprendí esta situación, y yo creo que los juristas, la manera en la que tenemos de asumir ese reto no es ni con una lectura excesiva ni con la erudición, simplemente respetando la lengua, conociendo, estudiando y respetando la lengua española. El día que los juristas sean capaces de tener un lenguaje claro, un lenguaje preciso y comprender la importancia de la lengua española, como ya dijo Jovellanos en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, o como dijo Manuel Olivencia en su discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, cuando escribió un ensayo de letras y letrados, recordando el Tratado de Garrigues y las palabras de elogio de Miguel Delibes, ¿no? O cuando nos decía que el derecho es el arte de trazar límites. Quizá por eso, por ese arte de trazar límites, es por lo que tenemos que seguir el reto que Claudio Magris nos pone de manifiesto. Seguidamente, les ofrezco la imagen del último libro de John Gray, catedrático en Oxford. Los ensayos de John Gray son excepcionales, todos ellos. Les recomiendo cualquiera de los que se han publicado últimamente en España. Este es el último, Los nuevos leviatanes, en el que pone de manifiesto que el leviatán, el gran leviatán de nuestro tiempo, siguiendo la estela de Thomas Hobbes y su famoso Leviatán, es la tecnología. La conclusión fundamental a la que llega John Gray es que en nuestro tiempo se ha producido algo que no se ha producido nunca, y es que la tecnología, desde la antigüedad, porque ya había tecnología, una tecnología mecánica, una tecnología diferente, pero desde la antigüedad la tecnología había servido al hombre, y hasta nuestro tiempo la tecnología siempre ha servido al hombre. Ahora no, ahora es el hombre el que sirve a la tecnología. Entonces, esta profunda inversión que se produce en las sociedades, y no solo en las sociedades más avanzadas, sino en todas las sociedades de manera universal, marca un hito trascendental y un hito que va a determinar nuestra forma de entender las cosas y para el que tenemos que estar preparados, ¿no?
Como dice John Gray, además la lectura de los ensayos de John Gray es muy placentera por la cantidad de alusiones que hace a autores que no conocemos, que nos muestra y que yo he tenido oportunidad de luego buscarlos, encontrarlos y disfrutarlos. Es verdaderamente una mina, para un deleite para el conocimiento, para aquellos a los que nos gusta ese dulce abandono de sí mismo que es la buena lectura, ¿no? En definitiva, la perversa inversión de la que nos habla John Gray nos conduce a una convicción que es el peligro de nuestra libertad, como elemento básico, fundamental de nuestras vidas. El ensayo se publicó en el año 2004, hace menos de 2 años, y también les ruego encarecidamente que si pueden, pues lo deberían leer. Bueno, y luego hablo aquí, en tercer lugar les he colocado a Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, coreano de nacimiento, inmigrante como trabajador siderúrgico en Berlín. Actualmente es catedrático de filosofía en la Universidad Politécnica de Berlín. En mi opinión, quizás sea el filósofo más importante de nuestro tiempo. En el año 2010 publica otro ensayo muy breve, La sociedad del cansancio, eh, publicado en Herder Editorial. En España está publicada casi toda la obra de Byung-Chul Han. Hace unos meses recibió el último premio Príncipe de Asturias en Oviedo. Byung-Chul Han describe o descubre un aforismo de Kafka. El aforismo de Kafka dice que el caballo ha robado el látigo a su amo, que empieza a flagelarse y que se cree que es el amo. Ese aforismo de Kafka le hace a él pensar la sociedad asiática que conoce por su origen y la sociedad europea que también conoce por su estancia en Alemania, por sus estudios de Heidegger, en fin. Y entonces Byung-Chul Han llega a la conclusión de que la circunstancia fundamental, la característica esencial de nuestro tiempo es el cansancio. Y en especial la característica esencial de los jóvenes, que lo que hacen es autoexplotarse. Continuamente se autoexplotan, no pueden dejar de trabajar. Siguen infatigablemente hasta el infinito, mañana, tarde y noche, trabajando por el señuelo de la tecnología. Y entonces escribe este famoso y maravilloso ensayo, La sociedad del cansancio, al que han seguido otros ensayos también muy interesantes en los que habla del enjambre digital y de los riesgos que tenemos en la sociedad de nuestro tiempo. El que los ciudadanos se conviertan, sin darse cuenta, en lo que él llama sujetos de rendimiento que abastecen un monstruo que en definitiva es este mundo digital en el que estamos inmersos, quizá sin darnos cuenta. Bueno, y en la siguiente diapositiva hemos puesto a Jeremías Benzán. Jeremías Benzán, que era otro personaje verdaderamente genial, recibe el encargo de la corona de Inglaterra en su tiempo para hacer una prisión. Y entonces inventa el panóptico. El panóptico, ¿saben ustedes lo que es? El panóptico es la cárcel en la cual un solo vigilante se coloca en el centro y todas las celdas se colocan a su alrededor en círculo, de manera que un solo vigilante, mirando, dando la vuelta, puede vigilar a todos los presos. Lo que decía Jeremías Benzán es que el preso, al saber que está siendo vigilado, modifica su comportamiento. Y entonces, en el derecho penitenciario de su época, constituye un gran avance que hemos visto luego en todas las prisiones del mundo. Toda esa prisión circular, donde hay un núcleo central, donde unos vigilantes vigilan a todos los presos, pues es una constante. Incluso el panóptico no solo se utiliza ya en el ámbito penitenciario, se utiliza incluso en la industria. El príncipe Potemkin lo llevó a sus fábricas. En las fábricas, por eso se situaba el director de la fábrica elevado sobre la cadena de producción, de manera que bastaba con que alzara la vista de su contabilidad para ver si estaban todos los trabajadores trabajando. Claro, ahora mismo vivimos en un inmenso, en un infinito, en un diabólico panóptico digital. Cuando todos nos sentamos en el ordenador, tenemos la sensación de que a nuestra espalda hay alguien que nos está mirando y que nos puede importunar, que nos puede descubrir, que puede comprender nuestras miserias morales, nuestras miserias económicas de todo tipo, emocionales. Y entonces esta pérdida, esta sensación de un panóptico digital
aparentemente feliz, de alguna manera está marcando definitivamente o decisivamente nuestras vidas, ¿no? En definitiva, el hombre de nuestro tiempo comprende que la intimidad la ha perdido, pero la ha perdido porque hay un suicidio de la intimidad. La intimidad comprende que no puede persistir porque tiene que entregarse para recibir a cambio la identidad digital. Infinito, que no tiene límite, gratuito, que además no produce contacto con los demás, no se producen intercambio de fluidos, es una cosa muy aséptica. Entonces, claro, ante esa situación la intimidad se suicida. Dice, mire usted, ahí la tiene usted, haga usted con ella lo que quiera, pero deme mi identidad digital con la cual yo pueda abrir este palacio inmenso lleno de estancias donde puedo desarrollar todos los instintos por altos o por bajos que sean, ¿no? Entonces, claro, desde el momento en que entregamos esa intimidad y nos dan una identidad digital, pues entramos en este panóptico infinito que de alguna manera también marca nuestras vidas, ¿no? Y al que se han referido también estos filósofos de los que he ido hablando anteriormente, ¿no? Si vemos la siguiente diapositiva, bueno, aquí hablo ya del ensayo al que me refiero, ¿no? De este ensayo, La Era de los Nombres Ocultos, que publiqué hace unos meses, y también un libro que se publicó al mismo tiempo de poesía, que de alguna manera es un trasunto a nivel poético de lo que dice el ensayo y la necesidad de actuar contra los excesos de la tecnología en nuestro tiempo, ¿no? Como pongo aquí de manifiesto, el Homo phonus, del que hablaba Byung-Chul Han, se convierte sobre todo en un sujeto de escrutinio. Nosotros somos ahora básicamente sujetos de escrutinio. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo examinando nuestra propia vida. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo borrando mensajes que no sirven para nada, recibiendo avisos que no queremos recibir. Y continuamente o ponemos un like, un me gusta, o tachamos algo. Es decir, suministramos datos, que es nuestra manera de pagar la identidad digital. Pero nos hemos convertido en sujetos de escrutinio. Dos amigos llegan a comerse una paella, le hacen una foto y se la mandan a los demás. Que no tiene sentido que le mande usted una paella, ¿no? O sea, no, ¿para qué sirve eso? ¿De qué manera enriquece eso? De ninguna. Pero claro, ese sujeto de escrutinio nos produce un agotamiento continuo, un agotamiento. No podemos descansar nunca. Y por la noche suena la campanilla del iPhone y por la mañana nos despertamos y lo primero que hacemos es mirar todo lo que hacemos. Entonces, la propuesta del ensayo es que cuando menos seamos conscientes de esa situación y la analicemos críticamente y luego que nos convirtamos quizá en partisanos, ¿no? En partisanos pacíficos, que recuperemos la dimensión humana de la vida, que recuperemos las dimensiones que hacen razonable nuestra existencia, ¿no? Y no una existencia piranesiana, recordando los grabados del famoso Piranesi, que tenían esos espacios descomunales, con escaleras que llegaban a ningún sitio, con fosos, oquedades absurdas, ¿no? Entonces, claro, vivimos en un mundo piranesiano, que es el fin del antropoceno, quizá, y por eso yo sostengo que es necesario convertirse en una especie de partisano que recupere, por ejemplo, la relación con las cosas. Byung-Chul Han habla mucho de eso, habla de la importancia de tener cosas materiales que nos asocien a un espacio determinado, que nos permitan utilizarlas, guardarlas, que nos sirvan para recordar, ¿no? El mundo digital es una entelequia, es una ficción. El otro día tuve oportunidad de asistir a un congreso sobre patrimonio en Cáceres y compartí una mesa redonda con el experto del Instituto Español del Patrimonio Histórico que está restaurando la Biblioteca de Sarajevo. Y ahora estaba restaurando, por ejemplo, todos los registros después de la Dana de Valencia, ¿no? Entonces este hombre me hablaba con lágrimas en los ojos casi sobre la tragedia de los archivos digitales y la pérdida del papel. Y él decía que la pérdida para el patrimonio que va a suponer la digitalización va a ser tremenda, pero tremenda, aparte de los riesgos que comporta el que pueda desaparecer, etcétera, ¿no? Y además algo que ya ocurrió, ya ocurrió cuando se microfilmó buena parte de archivos públicos, que luego esos microfilms se han deteriorado, se han perdido. En fin, se toman decisiones quizás de manera un poco atropellada, ¿no?
Bien, todo esto a dónde nos conduce? Pues nos conduce al problema que yo titulo aquí pausa y razón, ¿no? Claro, el razonamiento requiere una pausa, un cierto sentido, y sin embargo, ahora mismo hemos llegado a un punto en que hay una capacidad de la tecnología anticipativa de nuestras decisiones. Es decir, la tecnología sabe antes que nosotros lo que vamos a hacer y de alguna manera va marcándonos, sin que nos demos cuenta, todo nuestro ámbito decisorio. Esa capacidad anticipativa de las decisiones es verdad que ha podido existir de la manera como existía con la propaganda, etcétera, pero nunca con la intensidad y con la eficacia que ocurre ahora, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, como pongo de manifiesto, esta capacidad anticipativa de las decisiones ha cobrado tanto peso en nuestros días que impide sobre todo el llevar a cabo una educación adecuada de los jóvenes, que no tienen procesos reflexivos como teníamos nosotros, sino que son procesos mucho más rápidos, mucho más inmediatos, ¿no? Hay, como pongo de manifiesto, un exilio de la serenidad, del diálogo, y se crea esta idea del parásito digital, no en un sentido peyorativo. El parásito digital hace lo que le han indicado, lo que le han enseñado, pero en realidad lo que está es todo el mundo, todo el día suministrando datos al enjambre y a cambio de eso pues recibe algunas pequeñas prebendas, sobre todo con distintas fórmulas de ocio. La verdad es que este adelantamiento de la tecnología a nuestro pensamiento ya aparece en la literatura. Lo curioso es que muchas de estas sensaciones o precisiones han sido descritas por autores del siglo XIX, del siglo XVIII. Yo aquí he puesto un ejemplo de Sir Arthur Conan Doyle, el relato El Parásito, donde habla de un vampirismo energético que se aprovecha de la mente o que se apodera de la mente del protagonista. Y si tuviéramos tiempo y pudiéramos analizarlo, hay muchas referencias, muchos autores que han hablado que han vaticinado de alguna manera este problema, aunque nunca quizá ninguno pudo vislumbrar de una manera tan nítida el problema de la inteligencia artificial, ¿no? Les he puesto también una referencia a Hayek, Camino de Servidumbre. Hayek publica este libro, creo que en el 47, no sé si es en el 45, ¿no? Con el Camino de Servidumbre le dan a Hayek el Premio Nobel de Economía. Es un libro fundamental para los liberales de nuestro tiempo, muy respetado, porque el libro está dedicado a a los socialistas de todos los partidos, dice la dedicatoria del libro de Hayek. Pero todo el espectro político, desde el comunismo hasta posiciones conservadoras, han respetado a Hayek por la profundidad de su pensamiento, por su decencia, por la capacidad de expresar las cosas de una manera nítida y veraz. Y en definitiva lo que hace Hayek es criticar la planificación económica. La planificación es necesaria, pero la planificación económica conduce a una pérdida de libertad. Y parece que el tiempo le viene dando la razón, ¿no? Pero aquí no vamos a hacer de aprendices de economista, sino que aquí vamos a recordar entre las virtudes que tiene el libro de Hayek, que aquí tiene, que está en bolsillo, en la colección de Alianza Editorial, lo pueden adquirir y es de una lectura bastante agradable. Bueno, Hayek eh, contiene una referencia muy perturbadora a un sociólogo alemán, a Karl Mannheim, que se refiere a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nos dice este sociólogo, el afán regulatorio de cualquier sociedad nunca ha pretendido la creación de una segunda naturaleza. Bueno, pues esto ha ocurrido. Ahora sí se pretende sustituir a la naturaleza. La evolución del mundo digital quiere cambiar, no cambiar la naturaleza, sino crear otra naturaleza. Y esto es algo que no ha ocurrido nunca, solo, o por lo menos en lo que sabemos, en la percepción que tenemos de la historia, hasta la fecha, que yo sepa, no ha tenido lugar nunca, ¿no? Y aquí se produce una situación verdaderamente compleja, Hayek nos lo dice, ¿no? Hayek habla del dominio de los derechos y cuando pone de manifiesto que se produce un avance social, del tipo que sea, dice, mire usted, el avance social puede ser muy importante, pero es fundamental que usted lo domine. Es fundamental que antes de llevarlo a la práctica, antes de ejercitarlo, de exponerlo, tiene que dominarlo, porque si no lo domina, el riesgo es verdaderamente importante, ¿no?
Y él nos habla, dice que el dominio de los derechos está supeditado al dominio intelectual de su fuerza organizativa o creadora. El mundo digital de nuestro tiempo no lo dominamos. Ahora mismo hemos dado un salto al vacío, estamos en el aire y no sabemos dónde vamos a caer. Porque el hombre, las sociedades siempre abrazan con mucha devoción los avances tecnológicos, ¿no? El siglo pasado la gente de los pueblos iba a la estación a ver venir los trenes, cuando llegaba el tren hasta el pueblo, siempre había esa sensación, ¿no? Pero es que ahora realmente el mundo digital nos ha impulsado, un impulso ciego, dando un salto al vacío, no ese ciego y oscuro salto del que hablaba San Juan de la Cruz, ¿no? En su famoso poema, sino que estamos en el aire y no sabemos realmente dónde vamos a caer. Y esta es la situación a la que nos enfrentamos. Bien, en la siguiente diapositiva les he puesto Metrópolis, la gran película de Fritz Lang, obra maestra del expresionismo alemán, que él rueda antes de marcharse de Alemania, huyendo del nacionalsocialismo. Metrópolis, nadie lo ha recordado y me ha extrañado mucho que no he visto en ninguna publicación, en ninguna iniciativa, que recuerde que Metrópolis se desarrolla en el 2026. Es decir, cuando Fritz Lang rodó Metrópolis, el año en el que puso la acción es en el año 2026, nuestro año, ¿no? Nuestro mundo no es el que nos mostró Fritz Lang en su maravillosa película. La película la pueden ver en YouTube porque está libre de derechos y es una delicia verla, una cosa maravillosa, ¿no? No tiene además, no está inspirada en ningún libro. El guión lo hizo su esposa, Thea von Harbour, que luego publicó un libro, pero hicieron el libro para la película. He puesto uno de los carteles que hubo en la Alemania de su época, pero esta distopía se desarrolla en nuestro presente, en el año 2026. Friedland nos muestra un paraíso mecánico, nos muestra un paraíso lleno de poleas, de ascensores que suben y bajan, de ruedas industriales impulsadas por la electricidad. Él no imagina el mundo digital. Él se queda en ese paraíso mecánico donde hay una masa de trabajadores cansados, como dice Byung-Chul Han, la famosa imagen saliendo de la fábrica, los trabajadores, todos con el mismo paso, yendo a comer, yendo. Entonces pone una inmensa, una ingente masa de trabajadores que sustenta un mundo idílico de sujetos que van vestidos con unos trajes blancos y que están jugando en el campo, en un jardín y tal. Y hay una inteligencia artificial. Él sí describe una inteligencia artificial, que es un robot al que le da una forma femenina y ese robot tiene capacidad para hablarle a los trabajadores. Entonces, por una sucesión de hechos que él pone de manifiesto en el guión de la película, una historia de amor, etcétera, ese engendro mecánico, pero que es inteligente, le va explicando a los trabajadores que tienen que levantarse, alzarse contra el poder y destruir a la sociedad a la que sustentan. Esa es básicamente la trama fundamental o básica de Metrópolis. Lo que hace Fritz Lang es poner de manifiesto, quizá porque ya tiene el temor del triunfo de los grandes totalitarismos europeos que él vaticina, ¿no? Alemania, en Italia, etcétera. Él lo que dice es que tiene que haber una mediación entre la cabeza y las manos, entre la fuerza del trabajo y la inteligencia, y que esa mediación tiene que hacerla al corazón. Tampoco dice aquí nada nuevo. Esta idea de que debe animar el corazón está presente en toda la civilización occidental desde la época medieval. Por ejemplo, en Granada hay un edificio muy singular, muy poco conocido, que es la Casa de los Tiros, que es la torre que le cede la corona española a la familia bautizada de Boabdil, a los Granada Venegas. Entonces les ofrece una torre y un palacio donde ellos viven. Es delicioso porque tiene una estancia, la Casa de los Tiros, que es lo que se llama la Cuadra Dorada, con un artesonado que es un árbol genealógico de la monarquía hispánica, desde Don Pelayo. Y está hecho por los artesanos nazaríes que no manejaban la figura humana. Entonces tiene un aire nice, pero es maravilloso. Bueno, pues en la Casa de los Tiros, el símbolo que adopta la familia Granada Venegas es un corazón y una espada que lo está pinchando
y sale una gotita de sangre y pone el corazón manda. Es decir, la idea de que el corazón debe mandar sobre la energía, sobre la fuerza, ya está presente en la Edad Media. Y Friedland vuelve a ponerlo como coda, como la gran conclusión de su película. Mire usted, la fuerza y la razón tienen que unirse y la mediación debe hacerle al corazón, los buenos sentimientos, etcétera. Pero evidentemente Friedland no acierta, porque el año 26 no es como el de la película, pero si lo empezamos a analizar con un poquito de calma, veremos que sí acierta en muchas cosas y que ese cansancio de las masas de trabajadores sí se ha producido en la sociedad de nuestro tiempo, sobre todo, en mi opinión, en las sociedades asiáticas, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva hablo de un libro de Jorge Luis Borges, maravilloso, Otras Inquisiciones, un libro que publica en el año 57, y aquí ya empezamos a hablar de los nombres ocultos, de lo que son los nombres ocultos. Borges en este libro eh, son pequeñas narraciones breves de 4 o 5 páginas y hay una de ellas que es la historia de los ecos de un nombre, donde nos cuenta el caso de un tribuno de la plebe, de Quinto Valerio Sorano, en la época de la Guerra Civil, de los Gracos y tal. Bueno, este tribuno, amigo de Cicerón, Varrón, poeta, político y tribuno de la plebe, lo condenan a muerte y lo crucifican. Y lo crucifican por decir el nombre de Roma. Porque se entendía en la antigüedad que todas las personas, todos los seres humanos y las ciudades y las naciones tenían un nombre secreto. Y ese nombre no se podía conocer, nadie lo podía decir. ¿Por qué? Porque se consideraba que si alguien sabía tu nombre, te podía destruir. Te podía destruir porque te podía hacer un conjuro, porque podía contratar a una bruja o rezarle a una diosa para que te hiciera algo. Entonces, el nombre había que mantenerlo siempre en secreto. No se podía contar a nadie. Entonces, este desgraciado tribuno dice el nombre de Roma, el nombre secreto de Roma, que es Angerona, y entonces lo someten a un juicio y lo crucifican, probablemente por razones políticas. La ejecución se hace en Sicilia, Pompeyo es el que por lo visto la ordena, pero en definitiva la revelación del arcano permitía que la ciudad sufriera rituales de invocación malignos y de toda clase de conjuros. Es curioso que el mundo de la antigüedad y lo que consideramos muchas veces supersticiones tiene una plasmación increíble en la actualidad con el mundo digital. Por ejemplo, el leteo, el río del olvido, el río donde beben las almas y pasan. Yo creo que lo de Internet podría ser el leteo. Hay tanta información que en realidad no hay ninguna. Es decir, el exceso de información produce la desinformación. Entonces hay muchas veces que cosas que no comprendíamos, las comprendemos ahora cuando vemos las nuevas tecnologías y se asocian con terrores o con creencias atávicas que había en las sociedades clásicas, en las sociedades antiguas. Por ejemplo, Byung-Chul Han habla en el mundo del panóptico digital. Claro, perdonen que hable de forma tan atropellada, pero es que es la única manera de intentar trasladarles lo que he pretendido en este ensayo, ¿no? Pues Byung-Chul Han habla del infierno de lo igual. Dice, mire usted, el mundo digital además, aparte de que el hombre se ha convertido en homus digitalis, porque claro, Heidegger ya se lleva las manos a la cabeza porque por la mecanografía. Dice, es muy malo que se deje de escribir, porque la mano es fundamental, que el hombre la siga utilizando. Luego ya, pues ella dice que ya el hombre digital es un hombre binario, que todo, en fin. Pero dice una cosa muy curiosa, dice, todo esto nos lleva al infierno de lo igual. Bueno, es que el infierno de lo igual ya lo tenemos aquí, es la firma electrónica. La firma electrónica está terminando con la rúbrica. Ningún sitio mejor para hablar de esto que una academia notarial. Es decir, lo más singular que tenía cada ser humano era su firma, salvo el analfabeto que firmaba el pobre con su X o con su huella digital, ¿no? Pero es que llegará un momento en el que tendremos que recordar nuestra propia firma, para no perderla, para saber realmente cómo somos nosotros mismos. Evidentemente, la firma digital es un gran avance, todos la utilizamos, pero cuidado porque lleva dentro una carga de profundidad y nos conduce a ese infierno de lo igual, a esa capacidad de perdernos en un mare magnum donde todas las firmas son iguales, porque si se modifica es una impostura, es un sucedáneo. Lo hace la máquina y lo hará conforme a unos modelos y tal.
pero esas firmas que veíamos antes tan maravillosas, pues van a desaparecer o corren riesgo de desaparecer. Habrá gente que a lo mejor lleva un año sin firmar nada, que todo lo firma digitalmente, ¿no? Bien, volvemos a Angerona, ¿no? El nombre de Roma, Angerona, coincidía también con el de una diosa de la que se habla muy poco, que era la diosa de la angustia, la diosa del miedo. Hay alguna representación de ella, muy pocas. Hoy les he puesto una que siempre se la colocaba con el dedo índice entre los labios, como diciendo, no digas mi nombre, porque si dices mi nombre pones en peligro a la ciudad. Se sabe que había unas fiestas que coincidían además con el final del año, a finales del mes de diciembre, y con el Año Nuevo, donde se rendía culto a la diosa Angerona, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner de manifiesto una cosa. Cuando hablamos de nombre, no lo hablamos en un sentido registral, en un sentido civil. El nombre es mucho más que eso. Hemos terminado por identificar el nombre con una parcela o un aspecto puramente normativo, pero el nombre es mucho más importante. El nombre es la reputación. El nombre es todo lo que somos. El nombre es mucho más importante. Es algo muy complejo. Por eso, si alguien sabe nuestro nombre, no en el sentido registral del término, sino en el sentido filosófico del término, sabe más que nosotros mismos y estamos en sus manos, ¿no? Entonces, claro, cuando los antiguos decían, cuidado, porque claro, la ocultación del nombre se da incluso en la religión, ya lo dice la Biblia, cuando le pregunta a Moisés, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y yo soy el que soy, ¿no? O sea, la divinidad también oculta su nombre. Entonces, claro, cuando los antiguos hablan del conocimiento del nombre, no hablan de una superstición, hablan de una realidad que el paso del tiempo prácticamente ha convertido en una realidad. Porque, claro, el nombre en el sentido del que hablamos es la identidad digital. Si alguien encuentra nuestra identidad digital, nos destruye. Si alguien tiene acceso a una serie de grafismos o números que constituyen nuestra identidad digital, nos destruye en 5 minutos. Puede destrozar nuestra reputación, apropiarse de todos nuestros bienes, destruirlo en todos los sentidos. Entonces, claro, no somos conscientes de que hemos conseguido que sea una realidad lo que parecía una especie de superstición en la antigüedad. Es decir, el nombre oculto, según decían los antiguos, se desvelaba en el momento de morir. En el momento de morir, uno descubría cuál era su verdadero nombre y al descubrir tu verdadero nombre podías trascender, podías ya acercarte a Dios y llegar hasta la divinidad. Y por eso no lo podía saber nadie, ¿no? Claro, ahora si algún hacker o alguna persona descubre nuestra identidad digital, estaríamos en sus manos. Entonces, se produce esta situación de que vivamos en una era que es una era de los nombres ocultos. Y esa condición, esa situación tan compleja, tan difícil, nos lleva a una serie de peligros y de riesgos que el jurista debería por lo menos mm, comprender o vaticinar o de alguna manera afrontarnos. En definitiva, y para no cansarles más, tenemos que ser conscientes de que la idea de intimidad, tal y como la hemos concebido, aquí hay civilistas que saben mucho más que yo de esto, del concepto de privacidad, de intimidad, etcétera, pero que esa identidad, esa intimidad que teníamos ha desaparecido. Ha desaparecido porque es inevitable y porque además la propia intimidad ha comprendido que no puede luchar contra esto. Entonces, quizá por ello observemos en las sociedades de nuestro tiempo que deja de ser importante la intimidad más estricta. Se le deja de dar incluso valor de ocultación. Es decir, aunque alguien sea sorprendido en una actitud o en una situación que sea vergonzante, no se considera ya importante. Antes eso podía destruir a una persona o la quedaba sumida en la desesperación más absoluta. Ahora puede salir cualquier cosa de cualquiera y no pasa absolutamente nada. Le hemos quitado, hemos despojado a la intimidad de su verdadero valor, ¿no? Y ahora lo que sirve
lo que sirve es nuestra identidad digital. En una época en la que ya los registradores se plantean dar personalidad jurídica en supuestos de inteligencia artificial, creo que en Inglaterra hay un partido político que se ha hecho por inteligencia artificial y no sabemos hasta qué punto existen estos entes o pueden tener una personalidad jurídica propia, sus derechos. En un mundo que nos encontramos con esas situaciones, yo creo que lo fundamental es recuperar la dimensión humana de las cosas, recuperar nuestra dimensión humana, reflexionar sobre lo bueno que había en el pasado y, en definitiva, afrontar el futuro, por lo menos siendo conscientes de esta situación y no tratando tan alegremente estas materias. Yo creo que el mundo del derecho ha dado una respuesta totalmente insuficiente y yo creo que bastante irracional a este fenómeno. Quizá también por el problema de la territorialidad, que también revienta en estos casos. Ya el territorio no existe, los límites, sí, pero decíamos antes, recordando una frase de nuestro recordado profesor Manuel Olivencia, que el derecho es el arte de trazar los límites, y ahí es donde tiene que estar el jurista, a la hora de buscar esa frontera, ese límite que nos permita seguir observando la realidad con una cierta capacidad y seguir dominando el mundo, en fin, que, en definitiva, que no nos domine la tecnología. Entonces, todo esto es lo que yo he intentado poner de manifiesto en un ensayo breve, humilde, que lo he hecho incluso con una autoedición, eh, con 80 o 90 páginas, pues para sembrar alguna inquietud en el lector y por lo menos para que el lector descubra la necesidad de ver las cosas con otro prisma y con otra capacidad un tanto más humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. Damos por concluido el acto y abajo nos esperan para tomar una copa de vino.